Hola Escorpio, ¿qué tal? Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a día 3 de marzo del 2025 y vamos a ver qué nos dice la lectura de cartas de hoy para ti. Como siempre, recordarte que son lecturas generales que no tiene por qué resonar todo con tu situación personal y que adaptes la lectura a tu situación. Y en el caso en el que te quedes con dudas después de escuchar el vídeo, te aconsejo que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder tener una consulta privada con mi equipo de tarotistas y así pues salir de dudas al momento y sin esperas. Bueno, vamos a ver, empezamos con el mago, el 4 de invierno y la princesa de invierno. Mirad, el mago es una carta que nos habla de inicios, inicios nuevos, inicios dependiendo solamente de ti. Esta es la carta que nos indica o que nos explica que los inicios dependen siempre de lo que tú quieras hacer con tu vida, es decir, todo lo tienes en tu mano para poder iniciar algo nuevo. Te dicen que puedes lograr todo lo que te propongas, que tomes las riendas de tu vida y que pueda manifestarse aquello que necesitas para alcanzar el éxito. Lo que te he dicho es una carta que nos hablan de inicios nuevos, de cambios nuevos, de proyecciones nuevas, siempre y cuando tú quieras, ya que, como he dicho, el poder está en tus manos y solo tú puedes decidir qué hacer con él. El 4 de invierno es una carta que nos dicen que dejes al lado las preocupaciones por el momento, ¿vale? Por el momento esas preocupaciones se van a empezar a disipar o a disolver o como lo queráis llamar. Te dicen que ya tendrás tiempo de tomar esa decisión, ¿vale? Ya tendrás tiempo más adelante de tomar esa decisión. Ahora lo que te proponen las cartas es que medites. Que el meditar te ofrecerán soluciones más factibles o más sencillas, que necesitas más tiempo de sueño, necesitas descansar, también es algo que te dicen las cartas, o tomarte unas pequeñas vacaciones. En el caso de la princesa de invierno es una carta que nos hablan de alguien cercano a ti, alguien que puede ser que entre en tu vida de una forma maravillosa, de una forma indescriptible. Fíjate que te hablan de una persona cariñosa, sincera, realista. Sí que es cierto que es poco diplomática la persona que entrará, ¿vale? Hablo diplomática, pero en general por la persona, no que sea chica la que entre en tu vida, que también puede ser. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta persona te va a ayudar a tomar esas decisiones. Es una persona que puede ser difícil de escuchar, ya que es una persona bastante sincera. Quiero decir que en el caso en el que busques consuelo, en el caso en el que busques pues quizá una situación mejor o palabras cariñosas, esta persona en lugar de ser cariñosa va a ser realista. Entonces sí que es cierto que es difícil de escuchar las verdades a veces y te dicen que te dirá la verdad con bondad, ¿vale? Tampoco te va a decir las cosas de malas maneras, pero sí que es cierto que es una persona que entrará en tu vida para ayudarte, para apoyarte y, como digo, de una forma pues quizás sorprendente. Luego, por otra parte, nos sale el 3 de primavera y el 5 de primavera. Te dicen que piensas a largo plazo cómo planificar tus próximas etapas de tu vida. Es momento de pensar las cosas con calma. Fíjate que en estas lecturas anteriores nos ha salido mucho las cartas de tomar decisiones, de ser realista, de tomar decisiones ya, y a partir del día de hoy, fíjate que la lectura nos ha cambiado ya y nos está diciendo que a partir de ahora, a partir de marzo, hay que tomarse las cosas con más calma, ¿vale? Hay que meditar las cosas antes de hacerlas, proponer qué hacer, pensar las cosas con tiempo y, como he dicho, tomarse las cosas con bastante calma. Te dicen que tienes que ser paciente, que aún están por llegar cosas excelentes a tu vida, que tienes que tener paciencia, ya que las cosas llegarán poco a poco. Te dicen también que vas a encontrar satisfacción por un trabajo bien hecho, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el terreno laboral, se te ve prosperando, que eso es interesante y bonito, ¿vale? A la vez. Y luego, por otra parte, la carta del 5 de primavera
Es una carta que nos hablan de personas que tienen extremos opuestos, ¿vale? Te dicen también de sentimientos contrariados. Puede ser que estés debatiéndote entre lo que es mejor para ti y lo que realmente sientes, o debatiéndote entre lo que es mejor dentro de lo que es el terreno laboral, mejor para ti, y lo que realmente te apetece hacer, ¿vale? Así que bueno, también tendrás personas muy ambiciosas dentro del terreno laboral que puede ser que no te hagan la vida fácil ni sencilla, compañeros o compañeras de trabajo que te puedan hacer la vida un poco más complicada, pero como he dicho, tendrás satisfacciones dentro del terreno laboral, que eso también interesa. Y luego por fin nos hablan del 8 de invierno, que nos dicen que por fin estás listo o lista, ¿vale? Que solo falta creer en ti mismo para poder avanzar hacia ese deseo y eso que tienes en mente. Te dicen que tienes que creer que eres capaz, no al contrario, muchas veces piensas que eres incapaz de hacer algo, o que no eres potencialmente fuerte como para hacer algo. No. A partir del mes de marzo, que ya estamos a día 3, a partir del mes de marzo es un mes en el que vas a empezar a encarrilar tu vida de una forma sencilla, pisando fuerte y sabiendo realmente lo que quieres, ¿vale, Escorpio? Así que prepárate porque te vienen grandes cambios, pero fíjate que en este mes ya no tenemos que apresurarnos como nos estaban diciendo estos meses atrás, sino que tienes que empezar a tomarte las cosas con calma. Te dicen que tienes que tener confianza porque eso te impide obtener aquello que deseas. La falta de confianza te está impidiendo coger y tener todo aquello que realmente deseas en tu vida, ¿vale? Tienes que empezar a tener más confianza en ti mismo o en ti misma, porque tú puedes hacerlo. Fíjate que la primera carta que nos ha salido en la lectura es el mago, es decir, tienes todo el potencial y el poder en tus manos para poder conseguir todo aquello que deseas. Así que vamos a ver qué nos dice ahora el tarot. El momento de reflexionar, de tomarte las cosas con calma. Bueno, de entender un poquito la vida. Va a haber gente a tu alrededor que va a ser sincero, sincera contigo. Quizá te escuche, o sea, te cueste escuchar esas verdades, pero bueno, es cuestión de tomarse las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O con otro pensamiento. Vamos a ver qué nos dice el tarot, que aquí nos hablan ya de amor y de sentimientos y de cosas así bonitas, ¿no? Como nos gustan a los escorpiones, aparte del trabajo y la economía, por supuesto que también nos interesan bastante. Bueno, aquí nos sale la carta de la reina de copas, el 8 de copas, la reina de espadas y el 2 de espadas. Mirad, aquí nos hablan de una persona con sentimientos, de una persona enamorada, de una persona que quizá tuvo que alejarse de alguien o que alguien se alejó de ti. Este 8 de copas nos confirma ese alejamiento, ese distanciamiento. Me da la sensación de que tú sigues mirando hacia esa persona, hacia ese, no sé, hacia ese llamamiento, hacia esa energía que no te has visto o que no puedes verte desprendida de ella. Por otra parte, el 8 de copas es la carta que nos hablan de me alejo, me desprendo de ti, aún no queriendo alejarme o aún no queriendo irme. Sí, es cierto, muchos de vosotros no queréis saber nada del pasado, lo entiendo, y para vosotros os llega el amor nuevo, pero las personas que están en su mente pensando en personas del pasado, en energías del pasado, en exparejas, en personas pues que realmente quieren, pues aquí nos hablan de esa energía también. Recordad que son lecturas generales, no puedo hacer un vídeo para personas que quieren a su ex o personas que no quieren saber nada de su ex. Tenéis que adaptar un poquito la lectura, ¿vale? Por otra parte, la reina de espadas y el 2 de espadas nos hablan de tener en su pensamiento, tener en tu pensamiento a alguien, pero ojo porque hay esta persona o alguien que a día de hoy no habla contigo, que hay una incomunicación, que hay un distanciamiento y un contacto cero. Nos dicen que tiene sentimientos por ti. Aquí nos sale el 2 de espadas. Tiene sentimientos por ti, quiere hablar contigo y te tiene en su mente. Mira, esta persona tiene sentimientos aún sin decirlos. Este 2 de espadas es una carta que nos habla de eso. De tengo sentimientos por ti, quiero estar contigo, pero no me atrevo a hablarte, no me atrevo a decírtelo.
Pero fíjate que aquí nos hablan de una conversación y una solución importante, las cartas que acaban de salir, con la templanza, la torre y el 2 de copas. Mirad, la templanza es la carta que nos dice: voy a tener una conversación fluida con alguien con quien a día de hoy estoy en ruptura. Aquí nos sale la torre. Va a romperse un distanciamiento, va a romperse un contacto cero y va a romperse una situación de incomunicación, ¿vale? Vais a tener una conversación fluida, incluso yo diría que os vais a ver, que vais a hablar, que vais a conversar, y esto llegará a solucionarse. Aquí nos sale el 2 de copas. Para aquellos que no queráis volver con vuestra expareja, nos dicen que vais a conocer a alguien o bien por una red social o bien por una aplicación de citas o incluso simplemente hablando en el trabajo. Nos sale una conversación fluida, después de mucho tiempo solos, os llega el amor, ¿vale? Estas 3 cartas, fijaos qué cantidad de interpretaciones puede llegar a tener dependiendo de para quién sea, si para personas solteras, para personas con expareja o para personas en pareja. Aquí se ve el amor, que es lo más importante de todo, el 2 de copas, el amor, el sentimiento, la pasión, las ganas de estar con una persona, una relación de pareja, una relación formal. No hablo de relaciones pasajeras, no hablo de relaciones solo íntimas, no, hablamos de una relación bonita, de una relación para llegar a un futuro común. Como digo, conversación fluida con una persona en distanciamiento y solución de pareja, o conversación fluida con alguien nuevo y una relación de pareja, ¿vale? Luego por otra parte nos hablan del periodo en el que estáis, que nos dicen que es un periodo de introspección, un periodo de pensamiento, de pensar qué hacer realmente con vuestra vida. Mucha gente no sabe realmente qué hacer, mucha gente está como en una discusión interna. Fíjate que el 7 de pentáculos es una carta que nos dice: estoy cansada de esperar, cansado de esperar, quiero soluciones ya. Quiero soluciones inmediatas. Quiero recoger lo sembrado durante largo tiempo. Quiero una solución a mi problema económico y quiero una solución a mi problema laboral, eso también. Bueno, muchos tendréis la solución fuera de donde vivir, nos sale el 3 de bastos. Tenéis que iros lejos de vuestra casa para poder solucionar todos esos problemas económicos, laborales o sentimentales, o familiares. Y nos dicen que estaréis lejos de donde vivís, pero que solucionaréis muchos de los problemas económicos y problemas laborales. Luego ya por otra parte nos sale, fíjate, el as de copas, el 3 de espadas y el 2 de espadas. Bueno, son cartas que nos hablan de cambios importantes después de mucho sufrimiento, después de mucho pensar, después de mucho discutir, después de, pues eso, después de mucho estar en tu mente quizá un cambio importante. Por fin nos hablan de ese cambio, de esa nueva relación de pareja, como te he dicho antes, aquí nos salen las de copas, de esa nueva relación de pareja, de esa nueva estabilidad emocional. Y como te dicen las cartas, el cambio va a venir dentro de poco tiempo. Puede ser que tengas que hacer cambios importantes en tu vida, como te he dicho antes, cambios importantes tanto en el terreno laboral como en el terreno sentimental. Es momento de pensar las cosas con calma, de tomarse las cosas como más tranquilas, de meditar sobre las oportunidades que te brindan en el terreno laboral, sobre todo porque va a haber importantes cambios que van a venirte, pero como muy despacio, y tienes que pensar las cosas con calma. Y bueno, prepárate, Escorpio, porque como he dicho, a partir de este mes de marzo las cosas van a ser totalmente diferentes a lo que hemos visto a partir hasta el mes de febrero, que hasta el mes de febrero nos han hablado las cartas de las cosas que tenías que hacer rápido y tomar decisiones rápido y ya. Ahora no, ahora te están diciendo que tienes que meditar, que el poder lo tienes tú, pero tienes que confiar más en ti. Vamos a ver qué mensaje te manda tu ángel de la guarda y luego os saco los números de la suerte para el día de hoy o para aquellos que quieran su interpretación
numerológica también. Vamos a ver. Numerología, vaya. Ábrete a todas las posibilidades, a todas las oportunidades. Fíjate, coincide la carta con lo que yo te acabo de decir. Abandona las ideas preconcebidas, no tienes nada que temer. Estás rodeado de amor permanentemente. Comienza por creer en ti mismo y en tu intuición. Me encanta que la lectura del tarot coincida con el mensaje de los ángeles, porque eso es lo que tienes que hacer. Comienza por creer en ti y tu intuición. Piensa las cosas tranquilamente. Se te presentarán maravillosas oportunidades en cuanto demuestres algo de flexibilidad y dejes abierto tu corazón y tu espíritu. Ten fe en ti. Todo es posible. Ese es el mensaje que te dicen los ángeles. Y por último, los números para el día de hoy son el número 8, otra vez el 8, el número 2 y el número 20. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí. Me gustaría que me pusieras en comentarios si te ha resonado la lectura de hoy. Un besito enorme, suscríbete al canal si te gustan las lecturas de Escorpio o ascendente Escorpio y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.